Felicitaciones, felicidades a Ascanio Cavallo. Y luego de esto que acabamos de saber hace algunos instantes, vamos a seguir revisando la actualidad política, porque generaron polémica las declaraciones ayer del fiscal nacional Jorge Abbott, quien reconoció que sostuvo reuniones con el senador DC Jorge Pizarro mientras este era investigado en el caso SQM, mientras él además era candidato a la Fiscalía Nacional y Jorge Pizarro era uno de los senadores que tenía que votar. Bueno, algunos diputados están pidiendo su salida luego de conocerse estos hechos y Francesco Gatzela tiene todo el detalle. ¿Cómo está, Francesco? ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente, hay algunos que piden su salida, pero hay otros que avanzan en una cuestión un poquito más formal. Tiene que ver con un proceso de destitución contra el fiscal nacional. Ya se intentó uno en 2018, no le fue muy bien, eran muy pocos los que lo empujaron. Y uno de ellos fue Gonzalo Vinter, quien ya anunció que están estudiando justamente a partir de lo que ya se intentó en 2018, pero con nuevos antecedentes, justamente pensando en que esta vez tenga éxito esta arremetida para que finalmente sea destituido en el Poder Judicial, a través del Poder Judicial, el fiscal nacional Jorge Abbott, y lo hacen justamente desde la bancada del Frente Amplio, en particular partidos como Comunes, Convergencia Social, su partido, y anteriormente también se integró por parte de algunos miembros del Partido Comunista esta arremetida. Dicho eso, tenemos hoy la respuesta del senador Pizarro, quien no había dado declaraciones en este reportaje, pero ahora sí explicó por qué se reunió con el fiscal nacional, en esa época candidato, como tú decías. Escuchemos primero cuáles fueron las palabras de Jorge Abbott, las que dieron polémica, y después les explico un detalle más antes de ir con lo de Jorge Pizarro. Aquí está el fiscal nacional. Me reuní, digamos, en el Congreso y en el caso ya de Saldívar, ¿cómo se llama? En su oficina, ya, y en el caso de ¿cómo se llama esto? Del senador Pizarro, en un recinto particular, ¿sí? ¿En la casa del senador Pizarro? No. ¿En una oficina? No, en una casa ya particular. ¿En una casa de quién? En mi casa. ¿Y con el senador Pizarro habló de su causa cuando se juntó con él en su casa? Para nada. ¿Tocaron el tema? No, para nada. Jamás, ¿no es cierto? Ya traté el tema, ¿no es cierto?, de las investigaciones de las platas políticas con las personas que estaban, con las cuales yo conversé. El senador Pizarro explica primero que no solamente no pudo ser desaforado por parte de en esta investigación, y que eso fue lo que entregó como decisión la Corte de Apelaciones en su minuto, sino que además no existe ninguna causa pendiente en lo que en algún minuto se intentó justamente, dice él, involucrarlo a propósito de la investigación en el caso SQM. Lo aclara porque de alguna manera sintió que el fiscal nacional dejó la puerta abierta en esa materia, como si en la Corte Suprema todavía se tuviera que reglamentar o pasar a revisar algo con respecto a su caso. Dicho eso, explica el origen de esta reunión. Escuchemos al senador y vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro. Él me pidió la reunión a través de una persona y explicó por qué quería ser el candidato, como lo hizo con muchos otros senadores. Y eso es todo. Y fue él el que pidió la entrevista y lo hizo en cuanto yo era jefe de la bancada demócrata cristiana. Así que no hay ninguna situación ni anómala ni extraña. Tanto es así que el propio fiscal reconoce que después ellos se querellaron, o sea, buscaron desaforarme para acusarme. Le vuelvo a decir, la Corte de Apelaciones, de manera categórica, prácticamente casi unánime, les dijo que no había mérito ni causa. Bueno, como lo decía más temprano, conversábamos con el diputado Gonzalo Vinter, uno de quienes empujaron la opción de destituir al fiscal nacional en su minuto. No les fue bien, insisto, en la Corte Suprema, pero insiste en que hay antecedentes suficientes, todavía cree que los hay, más todavía a propósito de estos hechos, para justamente argumentar de que es bueno para la República, dice el diputado, transparentar y dejar en libertad de alguna forma también a Jorge Abbott para justamente poder enfrentar estos problemas y recuperar la confianza que el financiamiento irregular de la política y todos sus casos provocaron al sistema político. Escuchemos. Impulsamos una solicitud de destitución del fiscal Abbott ante la Corte Suprema por una negligencia manifiesta, que es la causal que establece la Constitución Política de la República,
Pero la razón es que nosotros creemos que él motivó una doctrina de la impunidad en los casos de platas políticas. Y la facultad de castigar que tiene el Estado estaría funcionando con una mano muy suave y hasta cariñosa con los poderosos, con ciertos políticos, con empresarios, y con una mano extremadamente firme para con otras personas como el que no paga la micro y lo bajan. Tanto él como otros parlamentarios del Frente Amplio, integrantes justamente de esa colectividad también del Partido Comunista, en general la Prueba de Dignidad, han planteado que también el candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel, tiene que salir a aclarar ciertas situaciones, que también se tocaron en el reportaje, que tienen que ver con el financiamiento irregular de la política en casos como el de SQM, Penta, Corpesca. Y lo hacen porque justamente Sebastián Sichel tiene como candidato presidencial, representa de alguna forma un sector que tiene en su planilla parlamentaria para justamente candidatos para el Congreso en noviembre a personas como Iván Moreira, el senador involucrado en el caso Penta, también Jacqueline Van Rysselberghe, dicen desde el Frente Amplio, insisto, a propósito del caso Corpesca, y que en general no debieran estar presentes en una lista parlamentaria. Sebastián Sichel hasta el minuto no nos ha dado una respuesta frente a la pregunta por el reportaje, pero sí lo hizo Iván Moreira, quien responde inmediatamente a propósito de cuando se lo vincula a este caso, porque asegura ya está todo aclarado. Escuchemos. Fui el único que dijo la verdad. Fui investigado y fui sobreseído. El reciente reportaje de un canal de televisión demuestra la gran mentira y las falsedades de los fiscales y exfiscales. Cada uno de ellos lo que hace es escudarse y protegerse de cómo manejaron el caso Penta, porque lo que hicieron ellos fue ser parte de una red de protección de toda la izquierda. Por otra parte, también ha habido cuestionamientos a la figura de Jasna Proboste como representante, dicen algunos, de lo que fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el de la nueva mayoría, en el cual se generaron los cambios en el Servicio de Impuestos Internos, se descabezó, eso es parte también del reportaje, justamente cómo se descabezó y que las personas que llegaron no siguieron la misma línea investigativa de los anteriores, en particular no se presentaron más querellas, un tema que se ha repetido hasta el cansancio y por el cual no se pudo seguir avanzando, dicen en general los exfiscales, los actuales fiscales, el exfiscal nacional, el actual fiscal nacional. Y justamente a propósito de esa responsabilidad de haber sido parte de ese gobierno, era diputada en esa época, bueno, es que se le endosa cierta responsabilidad. Todavía no tenemos respuesta de la candidata, sí, de uno de sus voceros. Escuchemos. En este contexto de las discusiones que se dan muchas veces en espacios informales cuando las autoridades no asumen, es fundamental tener transparencia. Y estamos trabajando para tener un sistema de transparencia a partir de ahora, de transparencia activa del lobby, de manera que las reuniones que tengamos, nosotros, frente a cualquier tipo de interés, va a estar registrada una plataforma y la gente va a saber qué conversamos, qué acordamos. Es fundamental actuar con transparencia porque en el contexto de la designación de un fiscal nacional, en ese contexto, no corresponde que se haya reunido y nosotros estamos contrarios a ese tipo de acción que ocurrió hace varios años y que no tiene ninguna relación con una campaña que se hace desde la ciudadanía con más de 1000 participantes, de los cuales no se cuenta el senador Pizarro. Bueno, Matilde, seguimos esperando algunas declaraciones, evidentemente están todas pedidas, ¿no?, a los candidatos presidenciales en general y también a los involucrados en este caso. Y hasta el minuto ha habido disponibilidad de varios de poder participar. Es interesante esto de volver a estudiar una posible intento de destitución. No sabemos si tenga un buen puerto. Alegan justamente las personas que lo intentaron en 2018, que en general no recibieron apoyo no del oficialismo de la época, ni tampoco de la ex nueva mayoría, como se decía tanto hace algunos años, hoy por hoy, unidad constituyente o nuevo pacto social, si ustedes quieren. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo siguen las repercusiones de este reportaje de Daniel Matamala en CNN y Televisión Noticias. Importantes declaraciones, controvertidas, por cierto. Muchas gracias, Francesco, que estés bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes.